Capítulo 79. No quiero vivir así 3. Cho-hon no regresó a la oficina de Carpe Diem inmediatamente. No, sería mucho más correcto decir que no pudo. Seol-hyu se giró en trance y se fue después de que las explicaciones llegaron a su fin. Ni siquiera sugirió volver juntos. De hecho, no dijo nada. Cho-hon sintió que la pesada presión de su espalda se alejaba silenciosamente de ella. Mierda. Cho-hon se encontró caminando arriba y abajo por los alrededores de la oficina durante un largo rato, antes de finalmente subir los escalones del lado del edificio a grandes pasos. Respiró hondo y abrió la puerta, solo para encontrarse con que Seol-hyu ya había terminado de prepararse para salir. Se quedó allí mirándolo fijamente mientras llenaba cuidadosamente su mochila. Tú. Oye, tú. ¿Qué estás haciendo? Tengo un lugar al que tengo que ir. Seol-hyu ni siquiera se molestó en darse la vuelta cuando respondió. Cho-hon estuvo a punto de brincar del susto antes de que una risa irónica se escapara de sus labios. De ninguna manera. No puede ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es? Estás enfadado y solo quieres hacérmelo saber, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Lo entiendo. Oye, calmemos todos, sentémonos para poder hablar como adultos. ¿Correcto? Hablemos un segundo. Yi, Seol-hyu resopló con desdén. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que me lanzaría solo al campamento enemigo? Si no es así, sería un gran alivio. Aún así, la cara de Cho-hon estaba llena de emociones complicadas y mezcladas. Sin embargo, Seol-hyu ignoró por completo eso, se colgó la bolsa al hombro y, finalmente, cogió su lanza. Uno no se vestiría normalmente así a menos que estuviera planeando dejar la seguridad de la ciudad por un tiempo. entonces, ¿a dónde piensas ir? No te preocupes por eso. ¿Qué ha sido eso? Me ocuparé de esto yo solo. También quiero hacerlo con mis propias fuerzas, ¿sabes? Seol-hyu pasó de largo junto a Cho-hon. Ella cerró los ojos con fuerza y le agarró rápidamente del brazo. ¿De verdad vas a ser así? ¿Qué quieres decir con ser así? Oye, tú. Vale, espera. Está bien. Siento no haberte dicho nada, pero... No, no es eso. Seol-hyu se detuvo bruscamente y respondió secamente. Ya me has contado algo, ¿de acuerdo? El problema es que has mentido, eso es todo. Entonces, Cho-hon vaciló un poco. Sus ojos eran tan gélidos y duros como el aire que impregnaba la oficina. Apretó los dientes y gritó. Pero tú también lo hiciste. Sé que te he hecho preocupar, pero incluso tú. Por lo menos, te lo dije de antemano, ¿no? Él cortó sus palabras como una cuchilla afilada. Y además, nunca te he mentido. La cara de Cho-hon palideció gradualmente. Seol-hyu se soltó del brazo y salió por la puerta. ¿A dónde vas? Bajó las escaleras sin decir nada. Oye, Seol. Ja. Su voz suplicante resonó en el aire, pero la figura de él desapareció pronto de su vista. Seol-hyu subió a un carruaje. Su conductor dudó al principio tras escuchar la petición de llegar al destino lo antes posible y esperar hasta que el joven hubiera terminado lo que quería hacer allí. Pero cuando se le presentó una moneda de plata, el brillo de los ojos del conductor cambió de inmediato. La distancia no era tan larga y aparentemente no había una razón lo suficientemente buena para negarse. Gracias a eso, Seol-hyu consiguió reducir el tiempo de viaje al menos en 8 horas, pero ya era el amanecer cuando llegó a la aldea de Ramman. Pero, una vez más, cada segundo contaba, así que corrió como si quisiera volar y golpeó una puerta familiar. Jefe de la aldea, jefe de la aldea. Eso fue como un rayo de luz de la nada. El jefe de la aldea había estado profundamente inmerso en la resolución de ese enigma todo el día anterior, apenas logrando dormir. Ahora, despertado bruscamente por este alboroto, abrió la puerta apresuradamente, asustado.
Sin embargo, tras descubrir un invitado completamente inesperado, su expresión se volvió primero estupefacta y luego rápidamente molesta. Muchacho, ¿dónde te has olvidado los modales esta vez? Jefe de la aldea. Guárdatelo. ¿Sabes qué hora es? Lo siento. Seol Hyu rápidamente inclinó la cabeza y se disculpó. Sin embargo, No pudo terminar el resto de la oración. El jefe de la aldea leyó rápidamente la urgencia en el joven y calmó algo de su irritación. Parece que te enfrentas a un pequeño problema. sí, tienes razón. Y entonces, volviste a cobrar la deuda, ¿verdad? Más bien, realmente necesito tu ayuda, jefe de la aldea. El anciano arqueó una de sus cejas. El joven ante él era un terrícola que había descubierto su verdadera identidad. Comparado con la forma en que analizó tranquilamente cada punto en ese entonces, su atmósfera actual parecía bastante diferente de alguna manera. Debía tener sus razones. Pasa. Y por favor, te lo ruego. Baja la voz. Entiendo, gracias. Siéntate aquí. Y respira hondo. Ahora, explica lo que pasó en detalle. Aunque el problema sea urgente, intentar resolverlo demasiado rápido nunca resultará en una respuesta lo suficientemente satisfactoria. Seol Hyu se acomodó en la silla que el jefe de la aldea señaló. Contuvo su respiración agitada y procedió a explicar lo que había sucedido. ¿Qué plan tan estúpido fue ese? Esas fueron las primeras palabras que murmuró el jefe de la aldea al escuchar la explicación. Olvidemos por un segundo el hecho de no poder movilizar al ejército. Incluso entonces, ¿infiltrarse ciegamente con solo un pequeño número de élites y destruir sus instalaciones? Si dices que no estaban subestimando a los parásitos, entonces todo lo que puedo decir es que tus amigos son unos estúpidos necios. Su crítica a sus acciones fue salvaje, por decirlo menos. Hacer suficiente trabajo de reconocimiento de antemano es una necesidad si quieres tener éxito en tu infiltración. Sin embargo, se precipitaron ciegamente sin tener información a mano. Es obvio que fracasarían. Tisk, tisk. Seol Hyu estaba a punto de expresar su oposición a viva voz, pero tuvo que reprimir su ira. Porque el viejo no dijo nada malo en este momento. Bueno, aún así. La aparición de estos Soulcows mutados es una sorpresa desagradable. Es algo comprensible que tu gente haya tomado una decisión equivocada en su prisa. El viejo tosió para aclararse la garganta y continuó. En cualquier caso, supongo que la razón por la que viniste a verme es por mi Rudium, ¿verdad? Sí, Seol Hyu habló con urgencia. te lo ruego. Sé que es un tesoro precioso, pero... No, en realidad no. Disculpe, Si estamos hablando del mineral original, claro. Pero la materia prima ya ha sido procesada para crear Rudium, así que ya no tiene valor. Y con mi nido experimental desaparecido, ahora es completamente inútil para mí. Seol Hyu parpadeó. Lo que quiero decir es que puedes quedarte con el Rudium. muchas gracias. Seol Hyu inclinó rápidamente la cabeza. Bueno, piénsalo como que te estoy pagando la deuda. Además, aún es demasiado pronto para que me des las gracias. ¿No estás de acuerdo? El anciano de pronto formó una sonrisa de oreja a oreja. Está bien, entonces. Digamos que te llevas el Rudium contigo. ¿Qué harás después? Eso es. Justo en ese momento, Seol Hyu no supo qué decir. Escucha, jovencito. Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo. ¿Qué tal si bajas un poco la velocidad? El anciano estudió al joven con ojos arrugados por un momento antes de declarar su observación. Aunque intentas parecer tranquilo y sereno, puedo decir que te estás quemando por dentro ahora mismo. Estoy solo. ¿Crees que no me doy cuenta? Chico, no puedes engañar a mis ojos. Pretendes que no lo estás, pero puedo ver que tus acciones son apresuradas y desorganizadas. En el momento en que escuchó la palabra apresuradas, Seol Hyu sintió un impacto similar al de un martillo golpeando su cabeza. Al instante se dio cuenta de lo que el jefe de la aldea le estaba diciendo.
El joven cerró los ojos por un momento para ordenar sus ideas. Has hecho bien en venir a verme, aunque debes sentirte bastante urgido ahora mismo. Sin embargo, ¿no crees que hay algo más que podrías obtener de mí además del rudium? Cuando el anciano dio una pista gratuita, los engranajes finalmente hicieron clic en la cabeza de Seol Hyu. Eso ayudó a que sus nervios se calmaran. Ahora que lo menciona, jefe del pueblo, usted fue una vez un mago del ducado del Piñón, ¿no es así? Ja ja ja. Y también trabajó en el laboratorio real. Trabajé allí muchos, muchos años. Conozco ese lugar como la palma de mi mano. El viejo sonrió y se levantó de su silla. Ahora nuestra conversación finalmente va a alguna parte. El jefe de la aldea se dio la vuelta para buscar la pequeña caja de la última vez, junto con un trozo de papel bastante grande. En primer lugar, vamos a desglosar en detalle la situación actual. El anciano fue, en su momento, un mago muy reputado. Su cuerpo podía haber envejecido, pero eso no significaba que sus experiencias y su base de conocimiento se disiparan de la noche a la mañana. Debes tener en cuenta que ya no tienes ninguna posibilidad de infiltrarte en el campo enemigo a la antigua usanza. No, tal vez debería revisarlo y decir que nunca tuviste una oportunidad, para empezar. No hay forma de que los parásitos no se hayan preparado para una eventualidad como esta. La pluma del anciano continuó garabateando sobre el papel mientras hablaba. En cualquier caso, la primera operación ha fracasado, por lo que la seguridad se habrá endurecido varias veces a estas alturas. Por lo tanto, la misma táctica ya no funcionará. Si quieres tener éxito, necesitas golpear a los parásitos donde menos se lo esperan. ¿Pero hay alguna manera de tomarlos por sorpresa como dices? Claro, con este rudium. Clic, el anciano abrió la pequeña caja. Ahí estaba, una piedra turbia de color negro del tamaño del puño cerrado de un niño. Te he dicho que esta cosa es un consumible, ¿verdad? Sí. Originalmente, no era tan pequeño. Cuando estaba escapando con el del laboratorio, era tan grande como una roca. El anciano abrió los brazos de par en par. Teniendo eso en cuenta, ¿alguna vez has pensado en este punto antes? ¿Qué punto? Mírame. Soy un anciano decrépito. Y mi fuerza física también es bastante mala. Entonces, ¿cómo pude robar un gran rudium y escapar sano y salvo de la estricta seguridad del imperio y el ducado? Ahora eso sonaba extraño. Incluso si se dio la orden de cerrar el proyecto, el valor de los minerales de rudidio habría sido bastante considerable. Es decir, cada uno de ellos habría sido estrictamente vigilado. Entonces, ¿cómo se lo robó este viejo? La respuesta correcta es magia. De hecho, la magia siempre es superior a todo. Cuando dices magia, Amigo, ¿has oído hablar de un círculo mágico de transferencia? Los ojos de Seol Hyu se abrieron de par en par. ¿Qué pasa si hay una forma de cruzar la región fronteriza sin arriesgar tu vida y extremidades, y entrar directamente al laboratorio? ¿algo así es posible? Bueno, sí. Lo he usado para escapar, ¿no? Entonces, ¿no crees que puedes golpearlos desde donde menos se lo esperan ahora? Seol Hyu apretó fuertemente su puño. Si lo que dijo el viejo era cierto, entonces. Mientras tanto, el anciano finalmente terminó de escribir con su pluma y habló. Déjame explicarte lo que pienso. Ahora, mira esto. El papel ya estaba lleno de textos y dibujos. Incluso a simple vista, parecía el plano del laboratorio. El laboratorio real tiene 2 pisos subterráneos y 2 sobre tierra para un total de 4 pisos. La habilidad artística del anciano era bastante excelente. Seol Hyu expresó su admiración y se concentró en las palabras del jefe de la aldea. No soy un hechicero increíble capaz de usar hechizos como disformidad o teletransportación, pero cuando se trata de círculos mágicos preinstalados, mi historia cambia drásticamente. En el pasado, usé la investigación como excusa para venir a visitar Aramar para poder conseguirme un escondite en las montañas. Ahí es donde instalé el círculo de transferencia. Si uso ese círculo mágico, puedo entrar al interior del laboratorio. Correcto. Es decir,
suponiendo que el escondite y el círculo mágico aún estén intactos, obviamente. Y, cuando uses el círculo mágico de transferencia. El anciano dibujó un círculo en un lugar determinado del plano. Serás transferido al primer espacio oculto aquí en el primer piso del sótano. ¿El primero? Soy un tipo un poco cauteloso, ¿ves? El anciano se rascó la nariz. Preparé 2 escondites por si acaso sucedía algo inesperado. Bueno, te hablaré de eso más tarde. Toque, toque. El anciano golpeó ligeramente el plano con el extremo del bolígrafo. Sigamos adelante. No creo que haya necesidad de ir por encima del suelo en primer lugar. ¿Por qué no? Podría haber sido un secreto a voces, pero bueno, seguía siendo un experimento secreto. Los pisos sobre el suelo se usaban como dormitorios o tenían otros propósitos diversos. Los experimentos reales se realizaron bajo tierra, ¿ves? Seol Hugh asintió con la cabeza. Entonces, necesitas buscar en el primer y segundo piso subterráneo, pero... Según mi deducción, hay una buena posibilidad de que tus camaradas estén retenidos en el primer piso. Usamos la totalidad del segundo piso como área de experimentación y usamos el primer piso como una especie de corral. En otras palabras, lo usamos principalmente como un corral. El anciano continuó. Un plan de operación debe ser simple. Si es posible, debes poder explicarlo en una oración. Tac. Dejó el bolígrafo y señaló con la mano, antes de dibujar una línea. Transfiérete al primer piso del sótano usando el círculo mágico, usa Rudidio para lograr tu objetivo, regresa a la habitación secreta para escapar usando el círculo mágico nuevamente. Esos son los puntos principales del plan que sugiero. ¿Entiendes ahora? Seol Hugh miró al jefe de la aldea con ojos de asombro y envidia. El joven se había sentido bastante perdido y desesperado, pero ahora, sentía como si se le hubieran abierto los ojos y su pecho bloqueado hubiera sido liberado. Jefe de la aldea, ¿puede ser un dios disfrazado? Deja de decir tonterías. La nariz del jefe del pueblo se enrojeció un poco al abrir la boca. Bueno, mi plan tiene una mayor probabilidad de éxito que el tonto plan inicial que me contaste. Sin embargo, Dudó un poco antes de continuar. también podría decirlo de una vez. Hay un total de 3 variables de las que debes preocuparte en mi plan. El anciano levantó 3 dedos antes de doblar primero el dedo anular. Primero, es el estado actual del escondite. Su estado actual, ¿verdad? No solo el de la cordillera Arden, sino también el del interior del laboratorio. Nadie sabe cómo están ahora mismo. Los escondí lo mejor que pude, pero bueno, ¿quién de nosotros puede predecir lo que ocurrirá en el futuro? En el peor de los casos, podrías encontrarte en medio de los malditos mutantes tan pronto como te transfieras allí. La tez de Seol Hugh se endureció. ¿Solo puedes esperar lo mejor en eso? Lamentablemente, no hay nada que puedas hacer al respecto. Si las cosas salen así, tienes que escapar inmediatamente. ¿Entendido? Sí. El segundo problema tiene que ver con el círculo mágico de transferencia en sí. El jefe de la aldea dobló luego su dedo medio. No sé el nivel de habilidad que posee el hechicero de Aramark. Pero la cosa es que ese círculo mágico solo se puede mantener durante 30 minutos como máximo. Peor aún, si la resistencia del hechicero se agota, o si el suministro de poder mágico se corta deliberadamente, entonces el círculo se apagará automáticamente. Lo que significa que todo tiene que estar resuelto en 30 minutos. Correcto. Lo importante aquí es que, independientemente de que se suministre o no poder mágico, el círculo se apagará después de 30 minutos. Y necesitarás 72 horas para cargar un círculo mágico que haya sido apagado de esa manera. ¿Entiendes a dónde voy con esto? ¿Hay alguna forma de aumentar la duración de alguna manera? La pregunta seria de Seol Hugh hizo que el jefe de la aldea se frotara la barbilla. Me pregunto. Podría sonar como si estuviera tratando de poner excusas, y me avergüenzo de eso, pero bueno, la magia de transferencia en sí es inherentemente difícil de dominar. Incluso en el Imperio, casi no había nadie capaz de activar esta magia con nada más que sus propios poderes.
La mayoría tenía que depender de los círculos mágicos de transferencia. Así que, honestamente, no estoy seguro de poder mejorar la duración más allá de los 30. Supongo que no se puede evitar, entonces. Seol Hugh solo pudo sentir con la cabeza después de escuchar la franca declaración del anciano sobre sus límites. ¿Qué podía hacer cuando no era el caso de no querer hacerlo, sino de no poder hacerlo? Y finalmente, está el propio Rudyum. El jefe de la aldea dobló el dedo índice. Algo como los Orcos mutados no son criaturas de alto rango, así que probablemente podrás controlarlos hasta cierto punto. Lo que significa que, debería tener cuidado ya que no seré capaz de controlar criaturas de alto rango. Eso es de una obviedad. No, lo que estoy tratando de decir es esto. Míralo. Es demasiado pequeño. Por supuesto, creo que puedes usarlo lo suficiente durante unos 30 minutos. Seol Hugh inclinó un poco la cabeza. ¿Cuál era el problema, entonces? Por eso tienes que hacer una elección. El anciano habló, esta vez sonando un poco más sombrío. Utiliza el Rudyum para destruir las instalaciones, o utilízalo para rescatar a tus compañeros. Este es un problema completamente diferente, no relacionado con la duración del círculo mágico. Pero, no puedo hacer ambas cosas. Tienes que dejar de soñar despierto aquí. Fundamentalmente, este problema se superpone con las otras dos variables. Un movimiento en falso y no lograrás ninguno de tus objetivos. Perseguir 2 conejos resultaría en perder a ambos. Elige uno, y concéntrate en eso. Entiendo. Muy bien. ¿Y entonces? El jefe de la aldea añadió algunas informaciones más detalladas y soltó un largo suspiro de fatiga. Con esto, parece que he hecho todo lo que puedo hacer por ti. Los labios de Seol Hugh se separaron pero se volvieron a cerrar. Quería expresar su gratitud, pero la cosecha esta vez estaba muy por encima de sus expectativas y simplemente no sabía dónde ni cómo empezar a dar las gracias. De hecho, nunca imaginó que la puerta de las posibilidades se abriría tanto al venir aquí. Supongo que incluso tú piensas que esto es mucho para un simple pago de una deuda, ¿no? Tienes razón. Parece que ahora soy yo quien te debe. Entonces, ¿cómo piensas pagarme? ¿Qué tienes en mente? La respuesta de Seol Hugh provocó un encogimiento de hombros por parte del jefe de la aldea. Bueno. Pensemos en eso más tarde. Me tomaré mi tiempo con eso. Gracias. Las gracias pueden esperar. El viejo sonrió. Primero tienes que volver con vida antes de poder pagarme. Así que, no te atrevas a morirte. Seol Hugh salió de la residencia del jefe de la aldea y subió directamente al carruaje que le esperaba. De camino al pueblo, se había sentido presionado, acosado, preocupado. Pero en su viaje de vuelta, ahora estaba un paso más tranquilo, sereno probablemente gracias al jefe de la aldea. Ahora que su mente se había calmado, la primera persona en la que pensó fue en Chojón. Junto a eso, una sensación de culpa lo invadió. Honestamente, no había sentido traición por sus acciones. No hasta ese punto, de todos modos. Podía adivinar por qué Chojón había intentado mentirle así. Pero cuando escuchó la verdad, se enfadó mucho con ella. ¿Debería culpar a su sentimiento de dolor y decepción? No estaba seguro, pero... De todos modos, era un poco así. La emoción que sintió entonces no era algo que pudiera precisar y describir con palabras. Estoy seguro de que Cho-hong también estaba bajo mucho estrés. Independientemente de lo que fuera, sus acciones no eran lo que se diría ejemplares ahora que tenía tiempo de reflexionar sobre ellas. Había cometido un error. ¿Qué habría pasado por su cabeza después de escuchar que el destino de sus compañeros de armas era completamente desconocido? Debería haber sido más considerado con su difícil situación, seguro. Realmente me pasé de la raya. Tengo que volver por ahora. Seol Hugh decidió así y se aferró a las cosas que el jefe de la aldea le había regalado. El sol de la mañana ya ardía en el cielo cuando llegó a Aramark.
Seol-hyu pagó el saldo al conductor del carruaje y corrió de vuelta al edificio de oficinas con todas sus fuerzas. Se sentía cansado ya que no había pegado ojo, pero estaba demasiado ansioso por mostrarle el resultado de su trabajo. Subió las escaleras y abrió de golpe la puerta del tercer piso. Inmediatamente se encontró con Cho-hon. Ella había estado paseando arriba y abajo en la habitación, pero sus pasos se detuvieron en ese momento. Su rostro ansioso se arrugó en un instante. Inesperadamente, no abrió la boca de inmediato. Y aquí estaba él, pensando que empezaría a morderle la cabeza. Con ella mirándole en silencio, se estaba poniendo aún más incómodo solo con estar allí. Atrapados en este extraño silencio, un par de jóvenes, un hombre y una mujer, solo podían mirarse el uno al otro, inmóviles. La primera en romper este punto muerto fue Cho-hon. ¿Dónde has estado? Su voz era baja, apagada, como si estuviera reprimiendo mucho algo. Parecía que también estaba un poco molesta. Seol-hyu cerró la puerta tras él y entró cautelosamente. ¿Me estabas esperando? Así es. Te esperé, imbécil. La voz de Cho-hon se volvió bastante áspera. De hecho, también temblaba notablemente. Las señales de que intentaba reprimir su deseo de gritar en voz alta eran demasiado claras para verlas. ¿Estás feliz ahora que me has hecho exactamente lo mismo? ¿Hacer qué exactamente? ¿No hiciste esto solo para vengarte de mí? Estúpido bastardo de mente estrecha y cerebro de pez. Finalmente se soltó y gritó. Seol-hyu hizo un mohín como respuesta. Si eso es lo que piensas, estoy un poco decepcionado. ¿Decepcionado? Acabas de decir que estás decepcionado. Tú, ¿cómo puedes siquiera? Lo siento. Seol-hyu no dijo nada más, en su lugar optó por juntar las manos y disculparse de todo corazón. Keuk. Cho-hon emitió un sonido como de tragar saliva y se apartó de él. Respiró suavemente durante un rato antes de secarse los bordes de los ojos con los puños cerrados. Esta vez le tocó a Seol-hyu sorprenderse. ¿Qué es esto? ¿Estás llorando? ¿Eres realmente Cho-hon a la que conozco? ¿Quién está llorando? Será mejor que me sueltes. Apestoso hijo de puta. Seol-hyu intentó abrazarla suavemente y calmarla, pero ella torció los hombros y le apartó las manos de un manotazo. Aunque no había fuerza en su resistencia. Lo siento, de verdad. De asterisco, MNIT. ¿Crees que disfruté mintiéndote? No sabes por lo que he pasado. Tienes razón, realmente actué como un idiota de mente estrecha. Seol-hyu continuó disculpándose. Tonta asterisco ese, dejad de ser así también. Siempre estás riéndote y feliz y todo eso, pero cuando te pusiste súper seria, ¿tienes idea de lo sorprendida que me quedé? Cho-hon derramó su insatisfacción y tristeza como una presa que rompe sus muros. Lo sé, no volveré a hacerlo en el futuro. Idiota. Apestoso B asterisco star. Ni siquiera sabes por lo que he pasado. Usutsutsu, mi bebé. Mi bebé se siente muy herido, ¿no? Deja de joder. O si no, podría darte una paliza. De acuerdo, entonces, sentémonos primero. Hablaremos después de sentarnos. Seol-hyu tuvo que hacer un gran esfuerzo para calmarla. Cho-hon apoyó la cabeza en su pecho y moqueó de vez en cuando. Aunque en realidad no lloraba. Solo se le enrojecían un poco los ojos. Podía ser una mujer aparentemente hecha de puro acero, pero al fin y al cabo también era un ser humano. Y también una mujer. Últimamente había estado sometida a un estrés tremendo, así que cuando Seol-hyu la hizo preocuparse de esa manera, por fin dejó de reprimirlo todo y se desahogó. Ok, so. Poco después, Cho-hon le dirigió una mirada furtiva. ¿Dónde has estado? Pueblo Raman. ¿Por qué allí? Hay algo que quiero preguntarte antes de contestar. Cho-hon dudó pero aún así asintió con la cabeza. Ahora que las cosas habían salido así, parecía innecesario ocultarle cosas.
¿Qué habéis decidido hacer? Estábamos planeando tener otra reunión hoy. ¿Para discutir la estrategia? ¿Cuándo? Probablemente ya haya empezado, idiota. Por tu culpa, no pude ir. ¡Qué desastre! Bueno, entonces, deberíamos irnos, aunque lleguemos tarde. Supongo que tienes razón, pero Cho-hon dejó que el final de su frase se perdiera en el aire antes de continuar de nuevo. no lo sé. No sé qué podemos hacer. Nos reunimos y hablamos todos los días, pero el resultado final siempre es el mismo. Queremos rescatarlos, pero no sabemos cómo. Como era una historia con la que podía simpatizar, Seol-hyu asintió con la cabeza de forma exagerada. No deberías haberte guardado todo para ti, ¿sabes? En momentos como estos, deberías haber venido y preguntado a tu opa aquí presente. Opa, mis narices. Cho-hon soltó una risita ante el chiste de buen humor de Seol-hyu. Está bien, ya que estamos en ello, déjame preguntarte. ¿Tienes un buen plan, entonces? Por supuesto. Admitió de inmediato. ¿Qué? Cho-hon lo miró fijamente. Mientras tanto, Seol-hyu se levantó del sofá. Oye. ¿Qué acabas de? Crujió. Abrió la puerta para dejar entrar la brillante luz del sol y formar un halo alrededor de su cuerpo. Se giró para mirar a Cho-hon, que seguía sentada en el sofá, y sonrió ampliamente. Vamos a rescatarlos. Capítulo 80. No quiero vivir así 4. Tal y como esperaba Cho-hon, la reunión estaba atascada en el mismo punto, sin llegar a ninguna parte. Pero, de nuevo, era difícil calificar a esta gente de incompetente en este caso. Se trataba de una reunión de personas que destacaban en sus propias profesiones, pero con el oponente que era, ni siquiera ellos podían evitar estar perdidos así. Y esa fue precisamente la razón por la que la entrada de Seol-hyu y su inesperada solución se antojaron como una luz de salvación, un delgado rayo de luz del nuevo amanecer que atravesaba la propia oscuridad. Esto es asombroso. Realmente asombroso. Ian siguió expresando su admiración con el rostro de un hombre completamente embelesado. No se veía rastro de su anterior vena traviesa en la luz significativa que parpadeaba en sus ojos. Como un hombre que se ahoga agarrado a un clavo ardiendo, el anciano se aferró al plano del suelo como si quisiera taladrarlo con los ojos. Aunque no es un bidireccional como Word, pero aún así, dos ubicaciones diferentes están conectadas doblando el espacio en una dirección. Puede ser poco sofisticado, pero aún así, qué solución tan sorprendente para un problema. Espera. Esto aumentaría la carga, así que las restricciones son. Maldita sea. Lo sabía. Ian continuó murmurando para sí mismo mientras la pluma en su mano garabateaba sin descanso en un papel. Un hombre que observaba al anciano formó una expresión llena de aprensión. Lo fulminó con la mirada mientras masticaba sus labios en silencio. Qué considerado, también se proporcionan todas las explicaciones. Así que, parece que el límite de peso máximo en una transferencia es de 1 tonelada. Si consideramos la limitación de peso al volver, entonces el número de personas. No, no es eso. ¿Qué tal si nos dividimos y transferimos varias veces? Maldita sea. Entonces eso va a afectar al poder mágico necesario para mantener el círculo. Maestro Ian. El hombre no pudo soportarlo más y lo llamó. Ian se desprendió de sus fervientes cálculos y levantó la cabeza. ¿Podemos confiar en esta información? Esta sospecha estaba totalmente justificada. Después de todo, esta información era demasiado brillante para que la trajera un guerrero de nivel 2. Estaban frustrados e impotentes ante la situación actual, y sin embargo, de repente, el rompecabezas imposible se había resuelto así. ¿Debería decir que las circunstancias habían mejorado demasiado ahora? Así que, de hecho, era comprensible de dónde venía su sospecha. Tiene razón. Me gustaría conocer a este hombre y charlar con él. Ian habló con un tono de voz esperanzador, pero Seol-hyu negó con la cabeza.
Ya se ha recluido, y no está dispuesto a salir de su reclusión en un futuro próximo. En ese caso, no se puede hacer nada. Esto ya es una gran ayuda, de todos modos. Ian lo aceptó de buena gana. El hombre que observaba volvió a abrir la boca. Admito que es un plan muy bueno. Sin embargo, todavía hay un elemento de riesgo aquí. ¿Y si es una trampa? Ya sé lo que te preocupa. Ian interrumpió bruscamente las palabras del hombre. Ya hemos sido imprudentes y precipitados una vez. Tranquilo, me aseguraré de revisar cada pequeño detalle. Con mis habilidades, debería ser capaz de juzgar la autenticidad de este plan sin problema. El hombre retrocedió sin más quejas al escuchar esas palabras. Mientras tanto, Ian continuó. En cambio, tenemos algo más de qué preocuparnos. Lo importante es que ahora tenemos un plan viable. No tenemos tiempo que perder. Rip, Ian arrancó el papel en el que estaba garabateando y se lo entregó a Ciencia. Estas son las coordenadas del escondite en la cordillera de las Ardenas. Por favor, contacta con la Corte Real y pídeles que registren la ubicación. No es necesario contactarlos. Ciencia usó un elegante movimiento de mano para arrebatarle el papel y se dio la vuelta para irse. Tenemos algunas personas ligeras de pies en nuestro grupo si eso es lo que buscas. 3, 4 días deberían ser suficientes. Cualquier cosa estará bien, pero necesitas darte prisa. Ciencia salió de la habitación sin decir palabra. Ian dejó que su mirada se demorara en la dirección en la que había desaparecido, antes de volver a dirigir su atención a Seol Hugh con algo de emoción en su rostro. Has hecho una contribución significativa. En absoluto. Es demasiado pronto para decir eso. Seol Hugh fue humilde en su respuesta. No estoy de acuerdo con esa evaluación en absoluto. Ian dejó escapar un suspiro de su boca. Se sentía realmente arrepentido en este momento. Si tan solo hubieran tenido esta información a mano para su primera misión. Y luego, incluso este objeto llamado Rudium, también. Si todo va según el plan, incluso podríamos lograrlo con bastante facilidad. Puedo expresar mi gratitud de muchas maneras, pero simplemente no serán suficientes para la contribución que has hecho. No podemos ser demasiado optimistas todavía. Hay muchas variables en este plan. Eso era indudablemente cierto, pero aún así, su situación actual había mejorado por varios factores en comparación con el primer intento de infiltración. No sería exagerado decir que Seol Hugh ya había hecho mucho más de lo que se le exigía. Ian dudó un poco, intercambió miradas con Cho-Hon y finalmente se armó de valor para hablar. ¿Seol? ¿Sí? Verás, estoy planeando hacer un informe completo de tu excelente trabajo a la familia real. Incluso si la misión termina en fracaso. Por supuesto, si tenemos éxito, me aseguraré de que tu contribución sea reconocida en primer lugar. Nadie debería poder poner sus nombres antes que el tuyo. Con la excepción de ese hechicero en reclusión, claro. ¿Qué estaba tratando de decir aquí? Seol Hugh solo pudo inclinar la cabeza. Así que lo que quiero decir es... Ian dijo las siguientes palabras con cierta dificultad. Lo que has hecho por nosotros hasta ahora ya es más que suficiente. Solo entonces el joven comprendió las palabras de Ian. El viejo estaba diciendo que no había una necesidad real de que Seol Hugh participara en la misión en sí. ¿Seré un obstáculo para todos ustedes? Ian lo pensó por un segundo o dos, antes de negar con la cabeza con cierta convicción. Técnicamente, no sería un obstáculo. Tanto la magia de transferencia como el Rudium formaban el núcleo de esta misión, una misión en la que la batalla no era el objetivo principal, sino el rescate. Dado que la rapidez era una necesidad, había una buena posibilidad de que el pendiente festina unido a la oreja del joven pudiera jugar un papel vital. ¿Eso era todo? También era miembro de Carpe Diem y eso por sí solo significaba que tenía suficiente pretexto para participar. Y, si se afirmara como el planificador original de esta misión, entonces sería aún más difícil rechazar su participación. Por último,
La falta de voluntarios terrestres para ir significaba que el equipo necesitaba desesperadamente cualquier mano extra que pudiera encontrar. Ya que no voy a ser un estorbo. Seol-Hyu se guardó el rudium en el bolsillo. El significado de esa acción era bastante claro. Ian solo pudo formar una sonrisa irónica. Entonces, ¿quieres venir con nosotros? Porque, sí quiero ir. Eres un tipo realmente indescifrable. Ian sacudió la cabeza con impotencia. Si eso es lo que has decidido, entonces no te detendré. Sin embargo, debes tener cuidado cuando lleguemos allí. Suspiró lamentándose y volvió su mirada al papel que tenía delante. Seol-Hyu asintió con la cabeza para demostrar que lo había entendido. Y, tal y como Cynthia había dicho, el mensaje de su pueblo encontrando el escondite situado en la cordillera de Arden llegó 3 días después. Ian confirmó el estado del círculo mágico a través del cristal de comunicación, echó otro vistazo exhaustivo al plan y finalmente dio su visto bueno. Había 6 personas que tenían que rescatar. Richard Hugo, nivel 4. Ayase Yui, nivel 5. Edward Dylan, nivel 5. Erika Lawrence, nivel 6. Ibrahim Ali, nivel 5. Teresa Hussey, nivel 5. El equipo de rescate se formó rápidamente, pero el número de personas se redujo a 6. Esto se debía simplemente a que, en caso de que se rescatara a los 6 cautivos, debían tener en cuenta la limitación máxima de peso al intentar regresar. Por supuesto, se había planteado la idea de dividir a los miembros para enviarlos a través del círculo mágico, pero eso presentaba un problema. El problema era el poder mágico, o más bien la falta de él. Ian calculó y volvió a calcular durante varios días, y el número al que llegó al final fue de 6 personas. Sinceramente, solo intentar mantener el círculo mágico durante 30 minutos era lo suficientemente agotador como para que le preocuparan los posibles efectos secundarios en su físico. Así que decidió que, en lugar de reducir el ya escaso tiempo de la misión, deberían minimizar el número de participantes. Y así, el equipo de rescate estaba formado por Ian, encargado de activar y mantener el círculo mágico de transferencia, Seol-Hyu y Cho-Hon, encargados de la infiltración propiamente dicha. En cuanto a los otros 3, un arquero de nivel 5 encargado de ser el líder, así como un guerrero de nivel 4. Por último, se unió un sacerdote de nivel 4 para completar los 6. Dado que el objetivo de la misión era claro, ninguna de estas personas fue presionada para participar. No, solo se aceptó a los que se ofrecieron como voluntarios. Y se había elegido a aquellos que tenían profundas conexiones personales con los cautivos, personas decididas a llevar a cabo el rescate con éxito. Una vez que se dio luz verde a la misión, 1 o 2 personas empezaron a mostrar un cierto sentido de urgencia. Sin embargo, Ian no se apresuró. Dependiendo de las circunstancias, había que tomar medidas rápidas, pero como ya había probado el fracaso por ser precipitado, no pudo evitar ser aún más cauteloso que antes. Así, se pensó en varias situaciones potenciales basadas en la información que Seol-Hyu trajo, y solo después de que se realizaron suficientes simulaciones, el grupo partió hacia la cordillera de Arden. El escondite estaba ubicado de forma bastante inteligente dentro de uno de los valles de la cordillera. Era solo del tamaño de un piso de soltero de buen tamaño. Aparte del altar cuadrado en el centro del espacio con todo tipo de formas geométricas talladas en la parte superior para crear un círculo mágico, no había nada destacable en esta habitación. Aunque solo 6 personas participaban en la misión, el personal de apoyo era bastante numeroso. Como se desconocían las condiciones de los 6 cautivos, se montó un campamento por si había una emergencia médica. No solo eso, también se había invitado a un médico de verdad y se habían añadido varios guardias al grupo, por lo que toda la zona se había vuelto bastante bulliciosa en poco tiempo. Piensen en este círculo mágico como una puerta giratoria automática. Ian abrió la boca para dirigirse al equipo de rescate.
En el momento en que se active, la puerta seguirá girando lentamente. Tenemos que terminar nuestro trabajo en 30 minutos y volver rápidamente. Si no, la puerta se cerrará y no podremos volver. Una vez que esta puerta se cerraba, se necesitaban 72 horas antes de que se volviera a abrir. Todos los presentes lo habían oído incontables veces durante las sesiones informativas de la misión hasta que se sintieron casi hartos de ello. Estaba pensando en prepararme ahora mismo. Pero, ¿os habéis preparado mentalmente? Sí, respondió el arquero encargado del papel de jefe. ¿Qué se supone que hay que buscar en cuanto se entre al laboratorio? Busca en las cercanías y elige entre esperar, permanecer oculto o retirarte. Muy bien. Recuerden todos. Independientemente de vuestras circunstancias, si mi propia situación resulta ser mala, no dudaré en regresar solo. Ian advirtió al grupo en términos inequívocos y dio grandes zancadas adentrándose en el escondite. Luego, se inclinó laboriosamente. Puede que me lleve algo de tiempo activar el círculo mágico con mis escasas habilidades. Así que, deberías relajarte y prepararte. Ah, pero no te alejes demasiado. Sin embargo, Seol-Hyu no se movió del sitio. Agarrando la lanza con fuerza, miró fijamente el círculo mágico. La tensión nerviosa que sentía le hacía latir el corazón aún más fuerte y simplemente no podía moverse. Era él quien había dicho que iría. Si quería, podía echarse atrás ahora. Pero, en lugar de dejarse tragar por el poder del miedo, Es como si estuviera de nuevo frente al tablón de anuncios de la misión. mientras recordaba el familiar recuerdo, activó 9 ojos. Cuando lo hizo, pudo presenciar cómo el altar, antes de color ceniza, cambiaba lentamente de tono. Es amarillo. Seol-Hyu apretó el puño con fuerza. Por supuesto, sabía muy bien que debía ser tan cauteloso con atención requerida como con cualquier otro color. Como su nombre indicaba, un solo movimiento en falso, y el color podría cambiar a vermellón, rojo o incluso negro en un instante. Pero, a pesar de todo, el color que podía ver en este preciso momento era amarillo. Teniendo en cuenta que estaba a punto de adentrarse en el corazón del campamento enemigo, esto demostraba que las posibilidades de éxito no eran completamente nulas. Desactivó 9 ojos y comenzó a reafirmar su determinación una vez más. Sin embargo, mientras lo hacía, un hombre pálido que emitía un aire frío y hostil como si no hubiera un mañana se acercó a él. Se había topado con este hombre varias veces durante las reuniones de estrategia. Este hombre era un tipo bastante guapo que poseía un semblante afilado con un par de ojos afables. Además, daba la casualidad de que era el arquero de nivel 5 al que se le había asignado el papel de jefe. Gracias. Expresó su gratitud casi de inmediato, dejando a Seol-Hyu parpadeando con confusión. Gracias a ti, al menos ahora tengo una oportunidad. Si los rescatamos, te expresaré mi gratitud como es debido entonces. Estamos en el mismo barco, de todos modos. No te preocupes por eso. ¿Hay alguien importante para ti al otro lado? El arquero asintió con la cabeza ante la cortés pregunta del joven. Mi hermana menor. De sangre. Ayase Yun. ¿No fuiste con ella la primera vez? Le dije que no fuera desde el principio. Pero luego, se cegó por el número de puntos de contribución que se ofrecían y acabó apuntándose. Los ojos del hombre se entrecerraron hasta convertirse en una rendija. Wei suspiró suavemente y sacudió la cabeza. En cualquier caso, asumo el papel de jefe de este equipo de rescate, y el maestro Yan ha asumido el papel de líder. Pero tengo la intención de tener en cuenta tu opinión tanto como la nuestra. Seol-Hyu no sabía cómo responder y solo pudo fruncir los labios en un no. Era la primera vez que conocía a alguien tan refrescantemente abierto como este. Tú eres quien vino a nosotros con el plan, por no mencionar que también posees el Rudio. Y he oído que también contribuiste en gran medida durante la batalla de la fortaleza de Arden.
Continuó hablando de esto y aquello, antes de echar un vistazo detrás de Seol Hyu y extender repentinamente la mano. Mi nombre es Ayase Kazuki. Hagamos lo mejor que podamos. Soy Seol. Ayase Kazuki estrechó ligeramente la mano del joven y se giró para marcharse. Casi de inmediato, se oyó un sonido de tela crujiendo detrás de la espalda de Seol Hyu, así que echó un vistazo y sus ojos se abrieron casi de inmediato. Allí estaba de pie alguien bastante inesperado. ¿Ese señorita Agnes? Al final decidiste ir. Agnes lo estaba mirando mientras se mantenía de pie de alguna manera. Pero, pensé, ¿no estabas todavía en recuperación? He recibido un tratamiento intensivo y concentrado, así que estoy lo suficientemente curada como para dar un paseo, al menos. Ahora que la miraba más de cerca, parecía haber mejorado mucho en comparación con antes. Como mínimo, todo su cuerpo ya no estaba envuelto en gruesos vendajes. Pero, aún así, todavía no te has recuperado del todo. ¿Qué pasa si tus heridas se agravan de nuevo? Hay un centro médico en el campamento, así que no tienes que preocuparte. Además de eso, Los ojos de Agnes se entrecerraron, el brillo en ellos se agudizó. ¿de verdad vas a ir? Sí, Sabes que puedes echarte atrás ahora si quieres, ¿verdad? hasta tú estás diciendo lo mismo, señorita Agnes. Una sonrisa irónica se formó en los labios de Seol Hyu. La cuestión era que, aunque los participantes se habían decidido hace tiempo, Cho-hon seguía dando suficientes pistas de que quería verle abandonar esta misión. No lo decía directamente, pero seguía siendo bastante fácil de adivinar. Simplemente tengo curiosidad. Agnes se subió lentamente las gafas por la nariz antes de continuar. Ahora que lo pienso, también hiciste algo parecido en la zona neutral. ¿Lo hice? Pero, ¿por qué? Sinceramente, ni siquiera el propio Seol Hyu tenía confianza para responder a esa pregunta de forma clara y concisa. Sabía muy bien por qué los demás querían que se echara atrás en esta misión. Después de todo, era demasiado difícil y peligroso para un guerrero de nivel 2. Si no fuera por todos sus logros hasta ahora, no podría haber puesto un pie en la puerta, independientemente de ser el planificador original o no. Incluso después de dejar de lado ese punto, lo que Agnes deseaba saber tenía más que ver con su razón fundamental. Por ejemplo, Ian participaba porque se sentía responsable. Cho-hon lo hacía por lealtad. En cuanto a Ayase Kazuki, era por su hermana, y los otros dos participantes también tenían sus propias razones personales. Todos tenían una razón para participar, aunque eso significara poner sus vidas en juego. Ya que tus recompensas están garantizadas vayas o no, no puede ser por codicia. Y tampoco has formado parte de Carpe Diem tanto tiempo como Chang Cho-hon. Entonces, ¿por qué te ofreciste como voluntario para esta misión? Porque no quiero hacer eso. Seol Hyu soltó eso sin pensarlo mucho. Sin embargo, al ver que los ojos de Agnes se agrandaban, se dio cuenta de su error y continuó rápidamente. Bueno, yo, no estoy segura. Es solo que, señorita Agnes, lo que dijo sonó como el comienzo de un compromiso. Esa no era mi intención. Pero, el compromiso no siempre es malo. Oh, no, es solo lo que pienso. No me haga caso. Agitó la mano y murmuró algo apresuradamente. Aunque fuera Agnes, había algo que no se atrevía a decirle. Porque mis emociones me hacen hacerlo. Le decía que fuera. Si tuviera que hablar con el corazón, Seol Hyu odiaba hacer concesiones. Más concretamente, llegó a odiar la idea después de experimentar ese sueño. Todo fue por su adicción al juego. Sabía que estaba mal. Sabía que no debería estar haciendo esto. Sabía que lo que hacía estaba mal. Aún así, solo una vez más. Solo una vez más, y después de eso, una vez más. ¿No se convirtió en un desastre al final después de hacer una concesión tras otra? Ahora era lo mismo. Sabía que no tenía que ir. Sabía que ya había hecho lo que se esperaba de él. Incluso sabía que, si seguía adelante sin darse cuenta de sus propios límites,
tarde o temprano podría acabar quemándose de verdad. Pero, ¿no lo dijo Gula? Que el futuro no era tan fácil de cambiar. Que tendría que pasar por pruebas y tribulaciones inimaginables. Que necesitaba superar sus propios límites. Lo sintió instintivamente. Sintió que, en el momento en que empezara a pensar, no está bien retroceder, ya que he hecho lo suficiente para crear esta situación. Nadie me va a despreciar ahora, ¿verdad? Pronto estaría comprometiéndose una vez más. La primera vez sería difícil, pero a partir de la segunda, sería más fácil. Si seguía llegando a compromisos cada vez que se enfrentaba a una situación similar a esta, entonces, al final, volvería a ser como era. Tal pensamiento surgió con fuerza en su cabeza. Sería más o menos como si trazara una línea en la arena que denotara sus propias limitaciones y no estuviera dispuesto a cruzarla. Y así, Seol-hyu decidió no llegar nunca a un compromiso consigo misma, al menos con sus emociones. Como ahora. No quiero vivir así. Seol-hyu formó una sonrisa refrescante. Eso es lo que pienso. Agnes no parecía totalmente convencida. Sin embargo, no iba a disuadirlo de ir por eso. Al final, cerró los ojos en silencio y aceptó su explicación. Entiendo. Un breve momento de silencio después, ella continuó. Si tu mente está decidida hasta ese punto, entonces no hay nada más que pueda decir. Agnes habló en un tono de voz serio antes de levantar bruscamente su top. Seol-hyu fue tomado por sorpresa por el repentino striptease y se hundió en la confusión, pero luego, un profundo ceño fruncido se formó rápidamente en su rostro. Aunque nueva carne estaba creciendo sobre ella, al ver cuán profunda seguía siendo la herida en sus costillas, se dio cuenta de que debía haber sido increíblemente grave. No perdí la esperanza incluso cuando la batalla realmente comenzó. Agnes finalmente continuó después de mostrarle la herida. Varios orcos mutados intentaron apresurarnos, pero no fueron oponentes difíciles en absoluto. El tono de Agnes sonaba demasiado neutral para una excusa. No, ella simplemente estaba transmitiendo lo que sucedió con una voz calmada. Definitivamente puedo estar segura de una cosa, que durante la batalla, nunca bajé la guardia ni una vez. Es decir, había concentrado todo mi ser para estar atento a nuestro entorno. Su voz se hizo más baja y apagada, haciendo que Seol-hyu inadvertidamente prestara aún más atención que antes. Pero solo un disparo. Agnes habló hasta ahí y se detuvo. Un disparo. ¿Es así? Seol-hyu preguntó confundido. Es lo mejor que puedo describirlo. Agnes negó con la cabeza. Escuché algo similar a un disparo, y todo ante mis ojos se volvió blanco. Cuando volví en mí, tenía este agujero en las costillas. Agnes señaló la herida. Seol-hyu tragó saliva. Pude apenas ponerme de pie gracias al oportuno hechizo de curación del sacerdote. Pero incluso con un hechizo de curación colosal, la herida no pudo curarse por completo. Ese ataque me hizo sentir la proximidad de la muerte por primera vez en mucho tiempo. ¿No se pudo curar con un hechizo colosal? Curar heridas colosales, un hechizo divino que quizás mejor representaba a los sumos sacerdotes. Uno de los trabajos de niveles superiores disponibles para los sacerdotes que caminan por los caminos de un sanador especializado. Era un hechizo increíblemente difícil que María en realidad colapsó por usarlo solo una vez. Pero entonces, ese mismo hechizo se usó justo después de que ella fuera herida y aún no funcionó. Fue una historia realmente increíble. Fue entonces cuando escuchó un poco de conmoción. Rayos de luz brillantes se deslizaban por el suelo, junto a sus pies. Ian había terminado de activar el círculo mágico. Parece que es hora de que te vayas. Agnes bajó lentamente su top. Gracias por tu consejo. Por favor, no lo olvides. Ten cuidado con el francotirador invisible. Definitivamente lo tendré en cuenta. Y también te veré 30 minutos después. Seol-hyu se despidió y se alejó apresuradamente.
Agarró el gran escudo que le entregaban y entró en el círculo mágico brillante. Pronto, 4 guerreros y un arquero con grandes escudos rodearon al sacerdote y al hechicero desde el frente, la espalda, la izquierda y la derecha para formar una formación protectora. Ian se puso de pie lentamente en el medio del círculo mágico. Los preparativos están completos. La transferencia se realizará en 50 segundos, así que si tienen algo que decir, este es el momento. ¡Ey! Deja de intentar gafarnos y empecemos ya con el espectáculo. Cho-Hong gritó con rabia. Más gente se acercó al círculo para presenciar el evento. Mientras tanto, Seol-Hyu comenzó a contar en su mente. Mientras contaba, no estaba seguro de dónde mirar, así que fijó su mirada en Agnes. Sus ojos de preocupación, algo que intentaba enmascarar, le dieron una sensación de consuelo por alguna razón. 41, 42. A medida que la marca de los 50 segundos se acercaba, la luz emitida por el círculo mágico se hacía más y más brillante. 47, 48. Y poco después, 49, 50. justo cuando terminó de contar hasta 50. El círculo mágico rotó repentinamente y el mundo pareció girar al mismo tiempo. Varias voces arremolinadas confundieron su oído, y su visión se tiñó de un blanco puro. Mientras la sensación de ser succionado sin fin abrumaba sus sentidos, se esforzó por no soltar el escudo. Pronto, sin embargo, la sensación de que el punto debajo de su ombligo era repentinamente jalado hacia abajo lo golpeó y luego, todo a su alrededor se oscureció.